¿Alguna vez has hecho una promesa sabiendo que la cumplirías hasta las últimas consecuencias? ¿Has sentido ese lazo con alguien tan profundo que ni siquiera la muerte podría romperlo? Hoy te voy a contar una historia que va a partirte el alma, pero también te va a recordar que el amor verdadero, ese que nace en la amistad pura, es la fuerza más poderosa que existe. Es la historia de Clara y Marina, dos chicas de 17 años que un día de julio de 1994 subieron a la montaña con mochilas llenas de sueños. Nunca volvieron a bajar, pero lo que pasó después, lo que encontraron 2 años más tarde, va a dejarte sin palabras. Si esta historia ya te está tocando algo dentro, dame un me gusta ahora mismo, porque lo que viene va a transformar tu forma de ver la amistad para siempre. Suscríbete, porque estas historias que desafían la muerte necesitan ser contadas. Vamos juntos a descubrir cómo dos almas se negaron a separarse ni siquiera en la oscuridad más absoluta. Madrid, julio de 1994. El calor pegaba duro en las calles, pero Clara Fernández y Marina Soler no lo sentían. Estaban demasiado emocionadas preparando sus mochilas para la aventura que habían planeado durante meses. Sierra de Gredos, naturaleza pura, libertad total. Clara tenía ese espíritu salvaje de exploradora que nació con ella. Desde niña soñaba con aventuras, con dormir bajo las estrellas, con conocer cada rincón escondido de España. Marina era diferente, más cautelosa, más ordenada, pero cuando se trataba de estar con su mejor amiga, toda precaución se evaporaba. Se conocían desde los 5 años, crecieron juntas en Vallecas, compartiendo secretos que solo ellas conocían, llorando las mismas penas, celebrando las mismas alegrías. Eran inseparables. Todo el mundo lo sabía. Donde iba una, iba la otra. La mañana del viaje, el padre de Clara, Antonio, no estaba tranquilo. Había dicho que no al principio, pero Clara tenía ese don de convencer, y Marina esa habilidad mágica de calmar los miedos de los padres. Al final ambas familias cedieron con condiciones. Irían con un grupo de jóvenes, se quedarían en zona autorizada, llamarían cada 2 días. Antonio miró a su hija a los ojos esa mañana. La montaña no perdona errores. Prométeme que tendrás cuidado. Clara abrazó a su padre. Te lo prometo, papá. Vamos a estar bien. No sabía que acababa de hacer una promesa que se rompería de la forma más terrible. El grupo de 9 jóvenes se reunió en la estación de autobuses. Mochilas enormes, energía contagiosa, risas que llenaban el aire. El viaje duró 3 horas hasta Hoyos del Espino, un pueblo tranquilo al pie de la sierra. Desde allí, 5 kilómetros monte arriba hasta la zona de acampada. En la tienda del pueblo, un señor mayor con bigote canoso los miró con preocupación. Vais a acampar ahí arriba. Tened cuidado. El tiempo en la sierra cambia rápido. Esta mañana está despejado, pero esta tarde podría llover. Y cuando llueve aquí, llueve de verdad. Estaremos atentos, prometió Marina comprando un mapa. La caminata fue hermosa. Pinos y robles daban sombra. El aire era fresco. Clara iba adelante cantando, señalando pájaros, flores silvestres. Marina la seguía riendo de las ocurrencias de su amiga. Tardaron 2 horas en llegar al claro junto al arroyo. Montaron sus tiendas en círculo. Clara y Marina pusieron la suya un poco apartada, bajo un pino grande. Querían intimidad para charlar por las noches como siempre hacían. Esto es perfecto, suspiró Clara tumbándose en el saco y mirando las ramas moverse con la brisa. Ojalá pudiéramos quedarnos aquí para siempre. Pasaron la tarde explorando. El arroyo era poco profundo pero helado. Se quitaron las botas y metieron los pies gritando por el frío. Recogieron leña para la hoguera. Cuando anocheció, el grupo se reunió alrededor del fuego. Alguien trajo guitarra. Cantaron, comieron, rieron. Las estrellas empezaron a aparecer. Primero unas pocas, luego miles. Tantas que el cielo parecía un manto brillante. Nunca había visto tantas estrellas, murmuró Marina con la cabeza en el hombro de Clara. Porque en Madrid hay demasiada luz. Aquí es como debería ser siempre. Cerca de medianoche, ya en sus sacos de dormir, siguieron hablando en susurros. Marina preguntó de repente, ¿crees que algún día dejaremos de ser amigas? Clara se volteó para mirarla en la oscuridad. Escúchame bien, Marina Soler. Tú y yo vamos a ser amigas hasta que seamos viejas arrugadas. Nada va a cambiar eso. Te lo prometo. Marina sonrió. ¿Lo prometes? Lo prometo. Se durmieron con esa promesa flotando entre ellas.
sin saber que pronto esa promesa tomaría un significado que ninguna podría haber imaginado. Una promesa que cumplirían de la forma más absoluta y devastadora posible. Una promesa que las mantendría unidas más allá de la vida misma. La mañana del 17 de julio amaneció gris. Clara despertó cerca de las 7. Algo no se sentía bien. El aire estaba pesado, húmedo. Nubes bajas ocultaban las cumbres. Se asomó fuera de la tienda. El resto del campamento dormía. Marina, despierta. Mira el cielo. Creo que va a llover. Marina gruñó dándose la vuelta. Pues quedémonos dentro. Tenemos libros, comida, no pasa nada. Media hora después empezaron a caer las primeras gotas. Suaves al principio, después más intensas. Para las 8 llovía con fuerza. Los demás comenzaron a despertar. Javier salió con cazadora impermeable. Menudo día. Parece que nos quedamos aquí hasta que escampe, pero la lluvia no escampó. A las 10 seguía cayendo. A las 11, el arroyo que la noche anterior era un hilo de agua cristalina, se había convertido en un torrente marrón y rugiente. A mediodía algunos empezaron a preocuparse. Deberíamos bajar al pueblo, sugirió una chica llamada Marta. Esto no pinta bien. Imposible, respondió Javier señalando el sendero completamente embarrado. Resbalaríamos. Es más seguro quedarnos aquí y esperar. Clara y Marina se quedaron en su tienda jugando cartas, leyendo, intentando pasar el tiempo. El sonido de la lluvia golpeando la lona era incesante, hipnótico, inquietante. Hacia las 3 de la tarde, Marina frunció el ceño. Clara, ¿has visto mi cámara de fotos? La desechable que compraste en Madrid. Buscaron por toda la tienda. Nada. Entonces recordaron que el día anterior Marina había estado sacando fotos por todas partes. A lo mejor la dejaste junto al arroyo, sugirió Clara. Cuando nos quitamos las botas. Es posible. Vamos a buscarla. Clara miró hacia afuera. Seguía lloviendo pero menos intensamente. Una llovizna persistente. Podemos intentarlo. No está tan lejos. 10 minutos ida y vuelta. No sé, Clara. Quizás deberíamos esperar. Por una cámara. Venga, no seas gallina. Nos ponemos las cazadoras. Vamos rápido y volvemos. Marina dudó pero al final cedió. Siempre cedía cuando Clara insistía. Se pusieron cazadoras impermeables, botas de montaña y salieron. Javier las vio. ¿Dónde van? Al arroyo. Marina perdió su cámara. No tarden. Y si ven que la cosa se pone peor, vuelven corriendo. Tranquilo, papá, bromeó Clara. Se alejaron del campamento siguiendo el sendero que bordeaba el arroyo hacia arriba. La visibilidad era mala por la niebla. Los árboles goteaban agua constantemente. El suelo estaba resbaladizo. Llegaron al punto donde habían estado el día anterior. Marina buscó entre las rocas. No está aquí. Puede que la corriente la arrastrara. Clara señaló río abajo. Vamos a mirar un poco más. Siguieron el arroyo, ahora convertido en río pequeño. La niebla se hizo más espesa. De repente Clara se detuvo. ¿Oyes eso? Era un sonido extraño, como un rugido lejano y grave. Es solo el agua, dijo Marina nerviosa. Vámonos, Clara. No me gusta esto. Pero Clara había visto algo. Una apertura en la roca, parcialmente oculta por helechos. Una cueva o gruta. Mira eso. ¿Crees que tu cámara pudo rodar hasta ahí dentro? Clara, no. Volvamos. Solo un segundo. Voy a echar un vistazo rápido. Clara se acercó a la apertura apartando helechos. La entrada era estrecha pero accesible. Sacó su linterna y alumbró dentro. La cueva parecía profunda con el suelo inclinado hacia abajo. Entonces pasó algo que ninguna esperaba. El suelo bajo los pies de Clara, reblandecido por la lluvia, cedió. Clara gritó y comenzó a deslizarse hacia adentro. Clara. Marina se lanzó hacia ella agarrándola del brazo, pero el impulso las arrastró a ambas. Rodaron juntas por la pendiente gritando, intentando agarrarse a algo. Cayeron varios metros golpeándose contra rocas hasta detenerse en una cámara más grande dentro de la gruta. Quedaron tendidas, aturdidas, adoloridas. La luz de la entrada era apenas visible desde donde estaban. Marina, ¿estás bien? ¿Estás? Me duele todo. ¿Qué pasó? Hemos caído en la cueva. Tenemos que salir. Intentaron volver por donde habían bajado, pero la pendiente era demasiado empinada y resbaladiza. No había forma de subir sin cuerdas o ayuda. ¡Socorro!, gritó Clara. ¡Ayuda! ¡Estamos aquí abajo!, gritaron durante varios minutos, pero nadie respondió. El sonido del agua y el viento se tragaba sus voces. Marina empezó a llorar. Nadie nos oye. No saben dónde estamos.
Clara abrazó a Marina en la oscuridad de esa cueva que sería su tumba. Tranquila. Cuando no volvamos vendrán a buscarnos. Saben que fuimos al arroyo. Nos encontrarán. Pero en el fondo Clara también tenía miedo. La entrada estaba oculta. La niebla era espesa y cada vez hacía más frío. Mientras tanto en el campamento pasó 1 hora, después 2. Javier empezó a preocuparse. Salió de su tienda mirando alrededor. No veía a Clara ni a Marina por ninguna parte. ¿Alguien ha visto a Clara y Marina? Nadie las había visto desde que se fueron. El estómago de Javier se encogió. Voy a buscarlas. Siguió el sendero hacia el arroyo llamándolas a gritos. No obtuvo respuesta. La niebla era tan densa que apenas veía a 3 metros. El ruido del agua crecida ahogaba cualquier otro sonido. Volvió al campamento media hora después, empapado y asustado. No las encuentro. Hay que avisar. Bajaron al pueblo lo más rápido que pudieron, resbalando en el barro, tropezando. Llegaron al cuartel de la Guardia Civil en Hoyos del Espino casi a las 7 de la tarde. 2 chicas del grupo han desaparecido. Fueron a buscar algo junto al arroyo y no han vuelto. El sargento de guardia tomó nota de todo. Nombres, descripciones. Última vez que las vieron. Con esta niebla y esta lluvia no podemos hacer nada hasta mañana. Pero en cuanto amanezca organizamos la búsqueda. Los padres fueron avisados esa misma noche. Antonio Fernández y los padres de Marina, Isabel y Miguel Soler, tomaron sus coches y condujeron desde Madrid en la oscuridad con el corazón en un puño. Mientras tanto, en la cueva, Clara y Marina se acurrucaban juntas para darse calor. La temperatura había bajado considerablemente. Estaban mojadas, cansadas, asustadas. Van a venir a buscarnos. Clara repetía tanto para tranquilizar a Marina como a sí misma. Mañana nos encontrarán. Pero no sabían que acababan de empezar la noche más larga de sus vidas. El amanecer del 18 de julio trajo cielos despejados como si la tormenta nunca hubiera existido. Pero para las familias el día empezó con una angustia que ningún sol podía aliviar. A las 6 de la mañana, más de 30 personas se habían reunido en Hoyos del Espino. Guardias civiles, voluntarios del pueblo, protección civil y un equipo de rescate de montaña que había llegado desde Ávila durante la noche. Antonio Fernández tenía los ojos rojos de no haber dormido. Isabel Soler temblaba a pesar del calor. Miguel hablaba con el coordinador de la búsqueda, un capitán de la Guardia Civil llamado Herrera. ¿Cuál es el plan? Vamos a peinar toda la zona alrededor del campamento. El arroyo y sus alrededores son la prioridad. Tenemos perros rastreadores llegando en 1 hora. ¿Y si están heridas? ¿Y si no pueden responder? Por eso buscamos rastros, ropa, objetos personales, cualquier señal. La búsqueda comenzó a las 7. Los equipos se desplegaron en abanico desde el campamento. Llamaban los nombres cada pocos minutos. Los perros olfateaban el suelo tirando de sus correas. En la cueva Clara despertó con el cuerpo entumecido. Había pasado la noche durmiendo a ratos, despertándose con cada ruido. Marina estaba acurrucada contra ella todavía dormida. Clara la miró con ternura mezclada con culpa. Esto era su culpa. Ella había insistido en buscar la cámara. Se movió cuidadosamente para no despertar a su amiga y exploró un poco más con la linterna. La cámara donde estaban tenía unos 10 metros de diámetro. El techo era bajo en algunos puntos. Había varias grietas en las paredes, pero ninguna lo suficientemente grande para pasar. La única salida era por donde habían caído, y esa pendiente era imposible de escalar sin ayuda. «Clara, ¿dónde estás?» La voz asustada de Marina la hizo volver. «Aquí, tranquila. Solo estaba mirando si hay otra salida». «¿Y hay?» Clara negó con la cabeza. Marina empezó a llorar de nuevo. «Vamos a morir aquí. No digas eso. Escucha, tenemos que ser inteligentes. Conservar fuerzas. Gritar solo cuando escuchemos voces arriba. Quedarnos juntas para darnos calor. Tengo sed». Clara también tenía sed y hambre. No habían comido desde el día anterior. En sus mochilas que habían rodado con ellas encontraron 2 barritas energéticas y una botella de agua medio vacía. Tendrían que racionarlo todo. Arriba la búsqueda continuaba. Los perros siguieron un rastro hasta el arroyo, pero allí se perdía. El agua crecida de la noche anterior había borrado cualquier olor. El equipo de rescate revisó las orillas metros arriba y abajo. Nada. ¿Es posible que las arrastrara la corriente?, preguntó Antonio con voz rota. «Es una posibilidad», admitió el capitán Herrera, «pero el arroyo baja hasta un embalse a 2 kilómetros. Vamos a buscar todo el recorrido». Pasó el primer día.
Después el segundo, el tercero. Encontraron la mochila de Clara enganchada en unas ramas varios metros río abajo, pero de las chicas ni rastro. Los medios de comunicación llegaron. Cámaras de televisión, periodistas con micrófonos. Las caras de Clara y Marina aparecieron en todos los telediarios. Búsqueda desesperada en la Sierra de Gredos. 2 adolescentes desaparecidas. Las familias piden ayuda. Isabel Soler dio una rueda de prensa con la voz quebrándose. Por favor, si alguien sabe algo, si alguien las ha visto, que llame. Son solo niñas. Solo quiero que mi hija vuelva a casa. En la cueva Clara y Marina habían perdido la noción del tiempo. ¿Cuántos días habían pasado? 2, 3. La oscuridad era casi total. La linterna se había apagado el segundo día. El frío era constante. El hambre era insoportable, pero peor era la sed. Habían intentado lamer las paredes húmedas de la cueva, pero apenas conseguían unas gotas. Las barritas energéticas hacía tiempo que se habían acabado. Clara, no puedo más, susurró Marina. Su voz era tan débil que apenas se oía. Aguanta, por favor aguanta. Nos van a encontrar. Pero en su corazón, Clara empezaba a perder la esperanza. Arriba, después de 10 días de búsqueda intensa, el operativo empezó a reducirse. Los equipos de rescate profesionales tenían que irse a otras emergencias. Quedaron solo voluntarios locales y las familias que se negaban a marcharse. El capitán Herrera fue honesto con los padres. Hemos buscado en un radio de 10 kilómetros. Hemos usado perros, helicópteros con cámaras térmicas, buceadores en el embalse. No hay rastro de sus hijas. Es posible que no las encontremos. ¿Qué está diciendo? Antonio casi gritó. ¿Que dejamos de buscar? No estoy diciendo eso, pero tenemos que ser realistas. Si están en alguna grieta profunda, si cayeron en algún lugar inaccesible, podríamos no encontrarlas nunca. Las palabras cayeron como piedras. Los padres se abrazaron llorando, pero negándose a aceptarlo. La búsqueda oficial terminó después de 2 semanas. El caso quedó abierto, pero no había más recursos disponibles. Las familias volvieron a Madrid destrozadas, dejando parte de su alma en esas montañas. En la cueva Clara y Marina yacían abrazadas. Hacía días que ninguna tenía fuerzas para moverse. El hambre había dado paso a un entumecimiento general. Ya no sentían el frío de la misma manera. Clara, Marina susurró. ¿Te acuerdas cuando te prometí que seríamos amigas para siempre? Sí, lo cumplí hasta el final. Yo también. Se abrazaron más fuerte. Ya no lloraban. No les quedaban lágrimas. Solo se aferraban una a la otra, dándose el último consuelo posible en la oscuridad. No tengo miedo, mintió Marina. Yo tampoco, mintió Clara. Mientras estemos juntas. Siempre juntas. Y así en la oscuridad de aquella cueva olvidada, 2 amigas inseparables permanecieron abrazadas mientras la vida se les escapaba lentamente, cumpliendo sin saberlo la promesa que se habían hecho bajo las estrellas. Los 2 años que siguieron fueron un infierno pausado para las familias. Cada día despertaban con la misma pregunta sin respuesta. ¿Dónde están nuestras hijas? Antonio Fernández dejó su trabajo. No podía concentrarse. No podía fingir que la vida seguía con normalidad. Pasaba los días buscando en Internet foros sobre personas desaparecidas, leyendo casos similares, aferrándose a cualquier esperanza por remota que fuera. Su mujer Carmen había muerto 5 años antes de cáncer. Clara era todo lo que le quedaba y ahora también la había perdido. Los Soler intentaron mantener una apariencia de normalidad por su hijo pequeño Dani de 11 años, tintísimo. Pero la casa estaba llena de silencios pesados. El cuarto de Marina permanecía exactamente como ella lo había dejado. Nadie entraba allí excepto Isabel, que se sentaba en la cama de su hija y lloraba durante horas. Los cumpleaños eran especialmente duros. El 3 de febrero de 1995, Clara habría cumplido 18. Antonio fue solo a la sierra llevando flores que dejó junto al arroyo donde su hija había desaparecido. Se quedó allí todo el día llamándola, esperando un milagro que no llegó. El 15 de mayo Marina habría cumplido 18. Los Soler organizaron una pequeña ceremonia en su casa con familiares cercanos. Encendieron velas, compartieron recuerdos, lloraron juntos. Pero lo peor era no saber. Si hubieran encontrado los cuerpos, por horrible que fuera, al menos habrían podido enterrarlas, despedirse, tener un lugar donde llorarlas. Esta incertidumbre era una tortura sin fin.
Estaban muertas probablemente, pero sin confirmación siempre quedaba esa pequeña y cruel esperanza. ¿Y si estaban en algún hospital sin memoria? ¿Y si alguien las había secuestrado? ¿Y si estaban vivas intentando volver a casa? Las asociaciones de familias de desaparecidos contactaron con ellos. Les ofrecieron apoyo, terapia de grupo, recursos legales. Antonio y los Soler asistieron a algunas reuniones. Era desgarrador escuchar historias similares, conocer a otras familias atrapadas en el mismo limbo. En 1995, hubo un momento de esperanza cruel. La Guardia Civil llamó diciendo que habían encontrado restos humanos en una cueva a 15 kilómetros de donde las chicas desaparecieron. Antonio y Miguel fueron a identificarlos con el estómago revuelto, sin saber si querían que fueran sus hijas o no. No lo eran. Los restos pertenecían a un excursionista que había desaparecido años antes. El alivio y la decepción se mezclaron de forma confusa. Seguían sin respuestas. Los medios de comunicación perdieron interés. Otros casos ocuparon las portadas. Clara y Marina se convirtieron en estadísticas más en la lista de personas desaparecidas en España. Sus fotos seguían en carteles desgastados en algunos pueblos de la sierra, pero cada vez menos gente las recordaba. Solo las familias seguían buscando. Antonio iba a Gredos cada 2 meses. Recorría los senderos, preguntaba a los lugareños. Buscaba él solo donde los profesionales habían fracasado. Los Soler ponían anuncios en periódicos cada aniversario del desaparecimiento. 1 año sin ti, 2 años esperando, con las fotos de las chicas sonriendo ajenas a su destino, en julio de 1996. Exactamente 2 años después de la desaparición, ambas familias decidieron hacer un acto conmemorativo en Hoyos del Espino. Querían agradecer al pueblo que había ayudado en las búsquedas. Querían mantener viva la memoria de sus hijas. Unas 30 personas asistieron. El alcalde del pueblo dio un breve discurso. Un sacerdote rezó una oración. Antonio e Isabel hablaron con la voz rota sobre sus hijas, sobre cómo eran, qué las hacía reír, qué soñaban ser. Clara quería ser veterinaria, dijo Antonio. Le encantaban los animales. Siempre traía gatos y perros callejeros a casa. Marina quería ser maestra, añadió Isabel. Decía que quería enseñar a los niños a amar la naturaleza, a cuidar el planeta. Sueños que nunca se cumplirían. Después del acto, algunas personas se acercaron a darles el pésame, aunque técnicamente no había fallecimiento confirmado. Un hombre mayor que vivía en el pueblo desde hacía 50 años habló con Antonio. Yo he recorrido cada metro de estas montañas. Conozco cuevas y grietas que ni siquiera los mapas muestran. Si quiere puedo enseñarle algunos lugares donde no buscaron. Antonio aceptó inmediatamente. Pasaron 3 días explorando zonas remotas. Bajaron a barrancos, se metieron en cuevas pequeñas, buscaron detrás de cascadas. No encontraron nada, pero Antonio agradeció el esfuerzo. Mientras tanto, 2 excursionistas llamados Tomás y Lucía, una pareja de Valencia de unos 30 años, habían llegado a la sierra ese mismo fin de semana de julio de 1996. Eran senderistas experimentados, amantes de la naturaleza que pasaban sus vacaciones explorando montañas. El 21 de julio, decidieron hacer una ruta fuera de los senderos marcados. Querían llegar a una cascada que Tomás había visto en un mapa antiguo. La ruta no era popular. Apenas había marcas humanas. Caminaron durante horas disfrutando del paisaje, del aire puro, del silencio. Cerca del mediodía, Lucía se detuvo para beber agua. Miró a su alrededor y frunció el ceño. Eso es una cueva. Tomás siguió su mirada. A unos 20 metros, parcialmente oculta por helechos y maleza que había crecido salvaje, había una apertura en la roca. Parece que sí. ¿Quieres echar un vistazo? Solo un momento. Tengo curiosidad. Se acercaron apartando la vegetación. La entrada era estrecha. Tomás sacó su linterna y alumbró hacia adentro. El haz de luz reveló una pendiente que bajaba hacia la oscuridad. Ten cuidado, advirtió Lucía. El suelo parece inestable. Tomás asintió y empezó a descender con cuidado agarrándose a las rocas. Lucía lo siguió. Bajaron varios metros hasta llegar a una cámara más grande. Entonces Tomás vio algo que hizo que se le helara la sangre. En el suelo, acurrucadas contra la pared del fondo, había 2 figuras. 2 cuerpos. 2 chicas abrazadas. Habían esperado 2 años para ser encontradas y finalmente alguien las había encontrado. Tomás se quedó paralizado, la linterna temblando en su mano. El haz de luz iluminaba una escena que se quedaría grabada en su memoria para siempre.
Dos cuerpos claramente de chicas jóvenes estaban abrazados en posición fetal. La ropa estaba deteriorada pero reconocible. Una llevaba una cazadora roja, la otra azul. Lucía. Su voz apenas salió como un susurro. Lucía, no bajes más. Pero ella ya estaba a su lado. Cuando vio lo que él veía, ahogó un grito y se llevó las manos a la boca. Dios mío. Son. Sí. Tenemos que salir y avisar a la Guardia Civil. Subieron tan rápido como pudieron, resbalando en la pendiente, arañándose las manos contra las rocas. Cuando llegaron arriba, Lucía se apoyó contra un árbol y vomitó. Tomás respiraba agitadamente, intentando calmarse. Las chicas desaparecidas, dijo Lucía cuando pudo hablar. Las que buscaron hace 2 años. Tienen que ser ellas. Tenemos que bajar al pueblo rápido. Corrieron por el sendero tropezando sin detenerse. Tardaron casi 1 hora en llegar a Hoyos del Espino. Irrumpieron en el cuartel de la Guardia Civil sudando y sin aliento. Hemos encontrado 2 cuerpos en una cueva. Creemos que son las chicas desaparecidas. El guardia de turno se puso de pie inmediatamente. ¿Dónde? ¿Pueden llevarnos? Sí, pero necesitamos un momento. Acabamos de correr todo el camino. Media hora después, un equipo de la Guardia Civil, el forense y Tomás y Lucía subían por la montaña. Tardaron otra hora en llegar al lugar. Los guardias marcaron la zona, sacaron fotos, documentaron todo. El forense, un hombre de unos 50 años con cara seria, descendió a la cueva con equipo de iluminación. Examinó los cuerpos sin tocarlos más de lo necesario. Cuando subió, su expresión era sombría. 2 chicas jóvenes entre 17 y 20 años aproximadamente. Llevan mucho tiempo ahí por el estado de descomposición y momificación natural. Diría que al menos 2 años. Las ropas coinciden con las descripciones de Clara Fernández y Marina Soler. Causa de muerte. Tendré que hacer análisis más detallados, pero a primera vista no hay señales de violencia. Mi hipótesis preliminar es hipotermia y deshidratación. Cayeron ahí, no pudieron salir y murieron de frío y sed. Uno de los guardias se acercó al borde de la cueva y miró hacia abajo. ¿Cómo no encontramos este lugar hace 2 años? Buscamos toda la zona. La entrada está muy escondida y con la vegetación que ha crecido en 2 años, es aún menos visible. Fue pura suerte que estos excursionistas la encontraran. El capitán Herrera, que había dirigido la búsqueda original, fue avisado y llegó 1 hora después. Cuando vio la cueva, cerró los ojos brevemente. Estuvimos a 50 metros de aquí. 50 metros. No se culpe, dijo el forense. Esta zona está llena de cuevas y grietas. Es imposible revisar todas. Había 2 familias esperando respuestas, y nosotros pasamos de largo. No había respuesta para eso. Los cuerpos fueron extraídos con cuidado esa misma tarde. Los forenses habían traído equipo especial. La escena era delicada, triste. Todos los presentes trabajaban en silencio respetuoso. Lo que más impactó a todos fue la posición de los cuerpos. Estaban abrazadas con fuerza, los brazos de una alrededor de la otra, las caras juntas. Incluso en la muerte habían permanecido unidas. No se soltaron, murmuró uno de los guardias jóvenes con la voz quebrada. Hasta el final no se soltaron. Ahora venía la parte más difícil: avisar a las familias. El capitán Herrera condujo personalmente hasta Madrid esa noche. Primero fue a casa de Antonio Fernández. Eran casi las 11. Antonio abrió la puerta en pijama, con los ojos hinchados de alguien que ha llorado mucho y dormido poco. Cuando vio el uniforme de la Guardia Civil en su puerta, supo inmediatamente que habían encontrado algo. ¿Es ella? Creemos que sí. Necesitaremos identificación formal, pero encontramos 2 cuerpos en una cueva. Las ropas, la edad, todo coincide. Antonio se agarró al marco de la puerta. No lloró. No podía. Era como si hubiera usado todas sus lágrimas en los últimos 2 años. ¿Dónde? A 2 kilómetros del campamento. Una cueva escondida. Cayeron ahí y no pudieron salir. ¿Sufrieron? Herrera dudó. Quería mentir. Decir que no, que fue rápido. Pero le debía honestidad a este hombre. Probablemente sí. Hipotermia y deshidratación. Pero estaban juntas, abrazadas. No estuvieron solas. Antonio cerró los ojos. Una pequeña parte de él encontraba consuelo en eso. Su hija no había muerto sola y asustada. Su mejor amiga había estado con ella hasta el final. Después fue a casa de los Soler. La conversación fue casi idéntica. Isabel se desplomó en brazos de su marido cuando le dieron la noticia. Miguel simplemente asintió, como si hubiera estado esperando esto durante 2 años y finalmente hubiera llegado. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Miguel con voz rota.
Dice que estaban abrazadas. Sí, Marina y Clara se tenían la una a la otra. Entonces no estuvieron completamente solas. Eso es algo. Era lo único que podían agarrar. Un pequeño consuelo en medio de una tragedia inmensa. A la mañana siguiente las noticias explotaron. Encontrados los cuerpos de las chicas desaparecidas en Gredos. 2 años después, las amigas inseparables aparecen juntas. Trágico final para búsqueda que conmovió a España. Las familias fueron al Instituto Forense en Madrid. La identificación formal se hizo a través de registros dentales y objetos personales. No les permitieron ver los cuerpos directamente, pero les mostraron las pertenencias. La cazadora roja de Clara, la cazadora azul de Marina, las mochilas y la cámara de fotos desechable de Marina que había rodado con ellas hasta la cueva. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó Isabel agarrando la cámara con manos temblorosas. Sí, por supuesto. La autopsia reveló algo que partió el alma de todos. En la pared de la cueva había palabras grabadas con piedras afiladas. Mamá, papá, lo siento. No fue culpa de nadie. Marina y Clara, amigas para siempre. Habían usado sus últimas fuerzas para dejar un mensaje de amor. El funeral fue masivo. 2 ataúdes blancos, uno al lado del otro, cubiertos de flores. El sacerdote habló sobre amistad que trasciende la muerte. Clara y Marina nos enseñan que incluso en la oscuridad más profunda no estamos solos si tenemos a alguien que nos ama. Fueron enterradas juntas en tumbas, una al lado de la otra. Las lápidas eran idénticas. Entre ellas plantaron un cerezo que florece cada primavera. Hoy, cuando el viento sopla entre sus hojas, hay quienes juran que se escuchan risas lejanas de 2 chicas jóvenes, como susurros de amistad eterna, como el eco de una promesa cumplida. Si esta historia te tocó el corazón, comenta. Amigas hasta el final. Y recuerda, nunca des por sentado a quienes amas. Nos vemos en la próxima historia que desafía la muerte misma.